En las últimas horas se ha intensificado la ofensiva israelí en la franja de Gaza, específicamente en una zona al sur de esta franja, que es Rafah. ¿Por qué está sucediendo esto y cuáles son los últimos detalles de este conflicto armado? Es lo que vamos a conversar ahora junto a Raúl Sor, a quien vemos en pantalla. Raúl, muchas gracias por estar en Última Mirada. Muy buenas noches. Hola, Nicolás. Sí, es muy dramático lo que ha estado ocurriendo en Gaza, que se ha convertido en la guerra más larga que ha librado Israel desde 1948. Es decir, ya son 4 meses de conflicto en el cual, concentrado en la franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño, tiene apenas 40 kilómetros de extensión por 10 kilómetros de ancho, y allí están concentrados más de 2,5 millones de palestinos, y a medida que ha ido avanzando el conflicto el ejército israelí ha ido avanzando hacia el sur, ha arrinconado o ha comprimido a los gazatíes en Rafah, que es la última ciudad que el ejército israelí no ha conquistado, porque todas las localidades más al norte ya ha ingresado, y ahora el ejército israelí dice, bueno, en los alrededores de Rafah y en algunos subterráneos allí está el liderazgo de Hamas, y esto se ha transformado en un elemento muy importante para el primer ministro Netanyahu, Benjamín Netanyahu, que ha prometido acabar con Hamas, pero ha tenido un éxito mínimo en cuanto a capturar y poder exhibir a los principales líderes de esta organización palestina, que ha podido sobrevivir, o al menos sus dirigentes no han sido capturados. Hay especulaciones cuántos de ellos están realmente en Gaza, cuántos se habrán refugiado en Egipto o en el Líbano, pero para los efectos de la campaña interna de Netanyahu en Israel, capturar al liderazgo de Hamas es absolutamente vital. Los israelíes suelen usar mucho una metáfora que es cortar la cabeza de la serpiente. Es decir, una vez descabezado el enemigo, deja de ser un peligro inmediato. Y en este sentido, nadie en Israel ni en ningún lugar del mundo tiene esperanza que Hamas, como tal, como organización, como ideología, puede ser destruida o eliminada de un día para el otro. Sin embargo, si lograra capturar a los líderes, habría dado un paso muy importante, al menos desde el punto de vista propagandístico. Después habría que ver cómo se traduce eso en la realidad cotidiana de la Franja de Gaza y el resto de los territorios en que Hamas tiene liderazgo entre los palestinos. Pero eso no lo ha logrado, y aunque ha habido algunos ataques con drones y han dado de baja, han logrado matar algunos, especialmente en Líbano, es absolutamente insuficiente para declarar que el objetivo está cumplido. Y el segundo gran tema es, naturalmente, el tema de los israelíes que han sido llevados como rehenes, y donde hay una presión política enorme en Israel por su liberación. Sí, vamos a hablar inmediatamente sobre los rehenes, porque hay novedades con respecto a israelíes argentinos. Pero antes de pasar a eso, Raúl, te quiero preguntar sobre Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel. ¿Cuánto también grafica lo que tú mencionas, que es, no sé si la palabra es un fracaso, pero al menos el no éxito aún de Israel, el hecho de que Joe Biden prácticamente le haya quitado apoyo a Netanyahu, señalando que Israel todavía no muestra un plan creíble o un proyecto de ofensiva en Rafah que tenga proyecciones creíbles? Eso es, en términos simples, quitarle el piso a Israel por parte de su socio. Bueno, no cualquier socio, el socio tiene mucho, pero digamos en términos de respaldo económico y militar es por lejos el aliado más importante. Y aún más, Biden manifestó su exasperación con Netanyahu y lo llamó asshole, que es una palabra muy fuerte en inglés. Podríamos traducirla como burro, refiriéndose a Netanyahu.
esto públicamente, no fue en una conversación confidencial, de manera que eso te expresa el malestar de Biden, que es considerado uno de los filos israelíes más importantes en Washington. De manera que sí, se comienzan a percibir grietas importantes y naturalmente mientras Netanyahu lucha por mantenerse en el gobierno y conservar su coalición y está mirando a su situación doméstica para seguir adelante, bueno, Biden está mirando a los intereses más amplios de Estados Unidos en el conjunto del Medio Oriente y aprecia un deterioro creciente en las relaciones con una serie de países, incluido Arabia Saudita, que le ha sido muy leal a Estados Unidos y ha mantenido dentro de las circunstancias un apoyo sorprendente a Israel, o una falta de crítica a Israel, que para un país árabe que ha sido muy militante en el pasado en la defensa de los derechos de los palestinos, es llamativo. Pero se comienzan a observar claros síntomas de fatiga, además que una serie de grupos vinculados a Irán han ido incrementando a lo largo del tiempo sus actividades, especialmente en el Mar Rojo, los Hutis. También se aprecia cierta actividad de parte de Hezbollah en el Líbano y, bueno, la muerte de 3 soldados norteamericanos en Jordania, en una base, también es un síntoma de un creciente descontento hacia Estados Unidos y, por lo tanto, desde esa perspectiva, también Biden está velando no solamente por ayudar a su aliado, que es Israel, sino que por los intereses globales de Estados Unidos en una zona que es absolutamente estratégica y donde también hay otras superpotencias que de alguna manera pueden ganar apoyo y bases en la región. Por lo tanto, las miradas no son necesariamente coincidentes entre Israel y Estados Unidos. Este lunes conocimos el rescate de 2 rehenes argentino-israelíes, Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Luis Are, de 70 años. Son, si no me equivoco, familiares entre sí. Fue destacado por Javier Milei, el presidente de Argentina, que recordemos hace poco estuvo en Jerusalén. Todos vimos la imagen en el Muro de los Lamentos. Y te quiero preguntar, Raúl, si el hecho de que de tanto en tanto la ofensiva israelí tenga al menos algunos resultados de rescate de rehenes le da oxígeno a Netanyahu en su ofensiva y también le da más apoyo popular del que tiene. Sabemos que internamente tiene mucho apoyo popular en Netanyahu y si clave del éxito o aparente éxito que pueda tener va a depender de cuántos rehenes vaya obteniendo cada cierto tiempo. Sí, sin duda. Claro, tienes toda la razón, Nicolás, que en la medida que vaya liberando rehenes, eso son puntos a su favor. Pero, digamos, si hablamos de unos 130 rehenes, han sido muy escasos los éxitos. En esta situación se dice que se intensificó un bombardeo sobre la zona en que estaban los rehenes y eso le permitió a las tropas israelíes llegar hasta los rehenes, pero permanentemente Hamas y otras organizaciones están hablando de muertes de rehenes producto de los bombardeos, de manera que a estas alturas uno se pregunta cuántos de ellos están con vida, en qué condiciones. Sin duda que cada rehén que liberan, Netanyahu trata de utilizarlo y decir, mira, esa es mi estrategia. Y mientras más presionemos a Hamas, mientras más difícil sea la situación para ellos, más fácil será para nosotros recuperar a un número creciente de rehenes. Pero en la práctica eso no ha ocurrido, es decir, son muy escasos. Los cuentas con los dedos de una mano, los rehenes que han podido rescatar. De manera que incluso en un caso, las propias fuerzas israelíes dieron muerte a rehenes que habían logrado huir de su escondrijo. Y bueno, habrá que ver cómo avanza esto. Pero Netanyahu no puede colocar toda su ficha en la esperanza que el ejército israelí va a liberar a los rehenes. Todas las negociaciones de paz han estado basadas y hasta ahora se mantienen y están ahí
varios jefes de los servicios de inteligencia occidentales reunidos y negociando para tratar de obtener una liberación negociada. Yo creo que a estas alturas, después de 4 meses, pensar de que va a haber una liberación militar de los rehenes no tiene mucho asidero. La única forma realista es a través de un canje, que es lo que que es parte de las negociaciones para un acuerdo de paz. Un canje precisamente de detenidos de Hamas que estén en Israel por rehenes que todavía estén tomados por la organización. Exacto, y no solamente de Hamas, hay miles de presos palestinos de diversas organizaciones y algunos, digamos, opositores a la ocupación israelí, sobre todo en Cisjordania, y ellos podrían ser liberados. Incluso se habla de un líder, el señor Barghouti, que tiene un gran ascendiente sobre el pueblo palestino y que él podría hacer una salida si la Autoridad Nacional Palestina no fuese aceptable como interlocutor. Barghouti, que está en la cárcel en este momento en Israel y hasta hace mucho tiempo, su liberación y que él pudiera asumir un rol. Esto algunos lo ven y se ha comentado en la prensa israelí, que podría ser una carta interesante en la búsqueda de una tregua. Israel ha aceptado la idea de una tregua, pero dice que no podría durar más de 2 meses y en ese lapso quiere obtener a todos los rehenes. Bueno, esos son los temas que se discuten, últimamente lo han estado discutiendo en París, donde hay reunidos, como decía, una serie de jefes de inteligencia. Y habrá que ver cómo avanza esto, pero el objetivo final que se ha propuesto Netanyahu de destruir a Hamas se ve distante. Se ve distante, pero lo que no se ve distante es la ocupación completa de la Franja de Gaza por parte de Israel. Tú lo mencionabas, queda solamente Rafah. El resto de la zona ya fue ocupada por fuerzas israelíes. Y la pregunta es también, ¿qué pasa si ya se logra ocupar Rafah completo, pero no se llega a una solución con los rehenes y no se logra hacer este canje que podría darse? Uno no imagina por ningún motivo que vaya a estar la Franja de Gaza ocupada mucho tiempo por fuerzas israelíes y por ningún motivo tampoco pensar en una anexión de ninguna forma. Bueno, hay fuerzas políticas en Israel que están por la anexión de Gaza y de volver a llevar colonos a Gaza. Recuerda que durante el gobierno del primer ministro Sharon, Gaza estaba ocupada y habían colonos israelíes viviendo allí que fueron sacados por el gobierno y que eso causó una serie de disputas y fricciones, pero estos son temas que están en el aire, que se debaten. Estados Unidos cree que es muy difícil, y lo ha dicho públicamente, evacuar Rafah, y la idea, porque lo que le exigió Israel es que le presentara un plan factible, posible de realizar, en el caso de un ataque contra Rafah, cómo evacuaría a más de 1 millón de gazatíes, de palestinos que están viviendo allí, que vienen huyendo de localidad tras localidad, sometidos a un martirio realmente... Y Raúl, sobre todo ¿hacia dónde los van a evacuar? ¿A dónde van a llevar a ese millón de personas? Es generar una mini franja hacia el mar, hacia, una pequeña franja entre Rafah y el Mediterráneo. Ahora, hay muchos analistas que estiman que eso no es posible, que no es posible sacar ese volumen de población en un lugar que ya no tiene la infraestructura para sustentar semejante población. Llevarlos a un lugar más reducido sería aún más difícil, y por lo tanto hay mucha oposición en Israel y también internacional, sobre todo internacional, a que se lleve adelante esto. Pero Netanyahu está embalado con la idea de que tiene que acabar con Hamas. Eso es lo que él prometió y de eso depende su permanencia en el gobierno, que por el momento
sus niveles según las encuestas, sus niveles de popularidad son bajos y mucha población israelí lo culpa a él por haber permitido que esta guerra se desarrollara. Es decir, que el ataque del 7 de octubre fue un fallo de inteligencia y un fallo de subconducción del Estado. Sí, y uno piensa que ya, como tú lo dices, Netanyahu está en un punto sin retorno a este nivel precisamente por la presión interna y porque prácticamente este conflicto ya, como tú decías, que Estados Unidos está pidiendo un plan creíble, pero ¿qué plan creíble realmente se puede trazar? Ya prácticamente este conflicto está en lo que suceda. No creo tampoco que haya estrategias muy tradicionales que se puedan seguir como para pensar en una resolución más o menos dentro de estándares militares o de conflictos geopolíticos del pasado que uno puede decir, como sucedió algo similar antes, se puede aplicar una solución para este episodio y que pueda dar una salida A o una salida B. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que no se puede seguir desplazando indefinidamente a más de 1 millón de personas en un territorio que no tiene en lo absoluto las condiciones para sustentarlo. Y por eso el mundo mira con angustia lo que está pasando en la Franja de Gaza. Raúl Soro, como siempre, con el análisis experto de los conflictos geopolíticos en Última Mirada. Que esté muy bien, te mando un abrazo. Igual, Nicolás. Chao. Muy bien, nosotros llegamos al final de Última Mirada. Ha sido un placer estar con ustedes. Sigan con nosotros acá en